Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Vamos a empezar este programa hablando del viaje de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Asia. Una visita que ha dejado claro el agravio que muchos países sienten con la política de subsidios y protecciones que la administración de Joe Biden aplica para la transición energética de su industria automotriz. Y no solo los asiáticos, en eso vamos a profundizar en un momento. Las protestas vienen de fabricantes de todo el mundo. Harris prometió al primer ministro surcoreano que Washington trabajará para despejar estas preocupaciones, aunque por supuesto no asumió ningún compromiso concreto. El paquete de 430.000 millones de dólares para la reducción de la inflación en Estados Unidos, aprobado en agosto, incluye las prioridades del presidente Joe Biden, entre las que se cuentan la lucha contra el cambio climático y hacer a su país líder global en electromovilidad. Y de este asunto hablamos ahora mismo con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, el proteccionismo estadounidense en este asunto estuvo especialmente presente en la escala de Harris en Corea del Sur, país que también se ha propuesto ser líder en electromovilidad. ¿Cuáles son los motivos en detalle que enfrentan a Seúl y Washington en esta cuestión? La ley de reducción de la inflación que se aprobó a mediados de agosto contempla muchas ayudas para la transición energética de energía fósil a energía renovable. Uno de los capítulos clave es los coches eléctricos. Y en este sentido se plantean ayudas fiscales a la compra de coches eléctricos, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Una de las más importantes es que el ensamblaje final del auto sea en Norteamérica. La segunda es que además la mayor parte de los componentes y los minerales que se encuentran en estos motores estén o bien extraídos en Estados Unidos o en países que tengan un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Corea lo tiene, Chile lo tiene, Bolivia no, por ejemplo, pero en cualquier caso el problema del ensamblaje del automóvil echa por tierra todo el futuro de las exportaciones de automóviles a Estados Unidos por parte de Corea, que es una industria muy importante. Realmente aquí o bien se empieza a producir en Estados Unidos para vender en Estados Unidos, o las posibilidades es que sean los coches eléctricos de marchamo estadounidense, de Detroit, los que finalmente se puedan vender. Y esto significa que cada vez habrá más problemas para vender en Estados Unidos, que quiere realmente electrificar todo su campo de todos sus coches para el futuro. Y Ana, ¿qué posibilidades hay de que Estados Unidos dé el brazo a torcer en esta contienda sobre la movilidad del futuro? Muy remota de momento. La ley prácticamente se promulgó hace apenas un mes, algo más de un mes. Normalmente no se enmiendan las leyes tan pronto. Además, esta ley es el fruto de muchos lobbies por parte de Estados Unidos, incluidos los sindicatos de Detroit, a los que Joe Biden debe muchos votos. Por otro lado, también lo que se hace es que se quiere establecer un proteccionismo para que la industria automovilística del futuro se pueda establecer en Estados Unidos, cuando todavía ahora mismo se está muy lejos de donde está China o donde está Europa. Sobre todo es muy importante que se tenga el acceso a los proveedores, que Estados Unidos de momento no tiene. Además de Corea, también Europa ha protestado, y mucho. Esta ley lo hizo antes de que se promulgara y no se cambió una coma. Ahora el ministro de Finanzas francés quiere que Europa tenga las mismas protecciones que Estados Unidos para los coches europeos. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Este domingo los brasileños acuden a las urnas para elegir un nuevo presidente, y la protección del medio ambiente ha sido uno de los temas centrales de la campaña. Organizaciones civiles estiman que durante el mandato del actual presidente que busca la reelección, Jair Bolsonaro, la minería ilegal se ha cuadruplicado en el país, especialmente en los territorios indígenas. También la deforestación avanzó enormemente. En solo un mes este año se deforestó en la Amazonía una superficie equivalente a la ciudad de Nueva York. Un corresponsal de Deutsche Welle viajó a la selva amazónica para reunirse con activistas locales y ver el impacto que la minería ilegal está teniendo en las comunidades locales. Leila Borari y Val Munduruku pertenecen a una asociación de mujeres que lucha contra la minería ilegal en esta región del estado de Pará, en la Amazonia brasileña.
Una labor que deben llevar a cabo con cuidado. Su activismo las ha puesto en peligro. Nos amenazan incluso nuestros familiares, que sí apoyan la minería ilegal. Pero la mayoría de las veces nos amenazan los no indígenas que están en nuestras tierras. Con este gobierno hemos notado un aumento de la explotación. Incluso quienes viven lejos de las minas se han visto perjudicados. Según una agrupación de organizaciones civiles, en la Amazonia brasileña existen más de 450 minas ilegales como estas. Un número que casi se ha cuadruplicado durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y que podría aumentar si resulta reelegido. Bolsonaro propone aprobar más concesiones a la llamada minería artesanal que utiliza mercurio para extraer oro. Recientes investigaciones científicas determinaron hasta qué punto la presencia de mercurio en el agua está afectando la salud de los habitantes de las riberas. Lo normal es que no haya mercurio en el cuerpo humano, que no haya nada. Sin embargo, encontramos mercurio en absolutamente todas las personas que estudiamos. Y no solo eso, en más del 80% de las personas estudiadas, los niveles de mercurio eran superiores a los considerados aceptables por la Organización Mundial de la Salud. Las laxas políticas ambientales de Bolsonaro han favorecido las actividades ilegales en la Amazonia brasileña, una realidad que su principal contrincante, Lula da Silva, promete revocar, con un programa de gobierno que planea rígidos controles sobre las áreas protegidas. Gane quien gane, Leila y Val seguirán trabajando, aunque eso las ponga en riesgo, para preservar esta selva para las futuras generaciones. Ahora hacemos un repaso rápido de otras noticias de esta jornada. El Banco Mundial prevé que el crecimiento económico de China será inferior al del resto de Asia por primera vez desde 1990. Se estima que este año la economía del país crezca en un 2,8%, alrededor de un 2% menos de lo previsto inicialmente. Los economistas de la institución achacan en gran medida la recesión que afectará a toda Asia a la política cero COVID de Pekín. El Fondo Monetario Internacional criticó los planes de recorte de impuestos en Reino Unido y los calificó de paquetes fiscales grandes y sin objetivos que probablemente incrementarán la desigualdad. El organismo también advirtió de que las medidas podrían socavar la política de tipos de interés del Banco de Inglaterra. Desde el anuncio del paquete, el Ministerio de Economía británico prometió medidas para atajar la deuda en noviembre. La libra esterlina se ha recuperado ligeramente tras alcanzar mínimos históricos, una caída que se produjo como reacción de los inversores a las mencionadas medidas económicas. Actualmente la libra se compra en torno a $1.07. La creciente fortaleza de la divisa estadounidense agrega presión a la divisa británica. Y como los precios de la energía también se han disparado en España, ha aumentado la demanda de energías renovables. Sobre todo la solar se ha triplicado en tan solo 3 años y han surgido nuevas infraestructuras, como las placas solares en las comunidades de vecinos que ante los elevados precios de la energía se pueden llegar a amortizar en apenas 2 años. Así comienza la instalación de otro panel solar en esta urbanización. Los vecinos de más de 100 casas se organizaron para producir energía solar de manera conjunta. Algunos incluso ya calefaccionan su hogar con energía propia. En el curso del primer año de instalación es que he bajado, así de bot a pronto, en un 40% el consumo de gas. Así, con muy poco servicio de 3 radiadores puestos estratégicamente en la vivienda. La legislación española prevé que se puedan crear comunidades energéticas, lo que facilita que privados y asociados generen energía renovable. Los residentes de este barrio encargaron a una cooperativa la planificación e instalación de paneles. A partir de los últimos cambios en la legislación sí que estamos viviendo un boom del autoconsumo. De hecho, bueno, el mercado está bastante saturado hasta incluso 2023, que ya las próximas instalaciones pues las tenemos agendadas ya para esa época, porque no podemos dar abasto de materiales, de componentes y luego de instalación, de instaladores. El Estado español también se propuso la meta de fomentar más la producción de energía solar en pequeñas estructuras locales.
En esta transición es importante que no solo se involucren fondos de inversión o empresas de servicios públicos, sino también las comunidades, los vecinos, pequeñas empresas y municipalidades. El cambio de suministro energético también tiene que tener una orientación social y ser atractiva para que así los ciudadanos participen. Y tiene que valerles la pena, como en el caso de estos vecinos de Madrid. Mi instalación es de 15 paneles con una potencia de 5.500 vatios que me da suficiente para mi vivienda, me da suficiente para pagar 0 euros la factura, tanto en verano, como ahora lógicamente hay un exceso de producción, pero se va almacenando, ese exceso de producción se me va almacenando en una batería virtual. Y al final, por supuesto, también el medio ambiente se beneficia. Según expertos, los vecinos de esta urbanización han disminuido su huella de carbono en 240 toneladas de CO2 al año. Y la cantante colombiana Shakira va a ser juzgada en España, acusada de defraudar más de 15 millones de euros en impuestos entre los años 2012 y 2014. De ser hallada culpable, podría enfrentar hasta 8 años de cárcel y una multa de 26 millones de euros. La Fiscalía afirma que la cantante, al vivir más de la mitad del año en Barcelona junto a su familia, era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar allí. En julio pasado, Shakira rechazó el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía española para evitar ser juzgada y decidió sentarse en el banquillo. Dice que confía en su inocencia y que ya pagó a la agencia tributaria española el monto que se le exigía. Hasta aquí llegamos con la economía en Deutsche Welle. Gracias por la confianza. Hasta la próxima.